¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por su compromiso permanente con la política con P mayúscula, todos los domingos a las 8 aquí en Noche Sin Tregua. Hoy tenemos un programa en el que hemos invitado a el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, a don Mario Zamora, recientemente instalado en este puesto. Por segunda ocasión va a ejercer el puesto de ministro de Seguridad, y en un tema que a todas luces, don Mario, es el tema principal que le preocupa hoy a los costarricenses. Bienvenido a Noche Sin Tregua. Muchísimas gracias, don Claudio, y además es una oportunidad justamente para rendir cuentas de un tema que es estratégico, no solo por la preocupación que representa para quienes nos están escuchando en este momento, sino también para el reto país en términos democráticos, en términos de respeto a nuestra institucionalidad democrática y frente al avance de grupos criminales que hoy amenazan nuestro estilo de vida en democracia. Gracias, don Mario. El tema va a estar, ojalá que nos alcance el tiempo. Ya regresamos, no se separe de esta señal. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Don Mario Zamora, reincidente usted, de nuevo al Ministerio de Seguridad Pública. Mire, realmente el señor presidente de la República me ha concedido un gran honor. Es un momento país que nos convoca a todos y agradezco la confianza depositada en mí en esta misión que es de estratégica importancia y sobre todo que permite también regresar a un escenario que estimo y valoro mucho, porque desde la seguridad es mucho lo que se puede hacer por el resguardo de nuestras libertades democráticas. Entonces, cuando el señor presidente me dio la oportunidad de venir a incorporarme a su equipo y poder tener a cargo este reto país, pues ha sido un honor que estoy realmente muy esperanzado en asumirlo, porque sentimos que podemos convocar muchos apoyos y poder revertir la situación que hoy nos enfrenta.
Don Mario, usted en esta ocasión conocía al presidente de la República. ¿Cómo se dio ese contacto? Porque aquí, en el caso particular suyo, no hubo currículum vitae, se le llama por su conocimiento y su experiencia. ¿Ya habían conversado antes el presidente? ¿Cómo fue esa relación inicial para su nombramiento? Sí, fue casi los 15 días antes de mi nombramiento. El señor presidente me convoca a Casa Presidencial. Quiere oír mi valoración y mi análisis del estado nacional de la seguridad en el país. Comparto con él una serie de criterios y observaciones. Y pues ahí es cuando el señor presidente me plantea de que si estaría en disposición de asumir el reto de la cartera de seguridad. Pues inmediatamente le dije que podía contar conmigo. Para mí es un honor servir a la patria y que él me estaba concediendo justamente ese honor de volver a un puesto de gran servicio al país. ¿Y quién lo recomendó a usted como el presidente? Mire, eso no lo sé, tendrían que preguntarle al señor presidente. Él sé que ha estado analizando, digamos, una serie de opciones. No sé exactamente quién es la persona que habla, o él mismo. Los días previos, pues yo había tenido alguna participación en algún tipo de escenarios académicos o de entrevista en que habíamos valorado los temas de seguridad. No sé exactamente qué es lo que determina el señor presidente a convocarme, pero yo estimo y le agradezco mucho a él el voto de confianza hacia mi persona, asumiendo un reto país como este. Sí, porque él, igual que usted, públicamente dijo que habían tenido una entrevista de muchas horas. Eso y sí, habían logrado ponerse de acuerdo para su nombramiento. Cuando lo presenta el presidente a usted, el presidente llama la atención de que la expresidenta Laura Chinchilla ha rajado mucho con su gestión, en la que usted fue una figura muy importante. Igual que en esta administración usted asume un año después, con doña Laura Chinchilla, cuando el señor Tijerino había sido relevado de sus funciones. Usted asumió y ahora le toca nuevamente un año. Le decía fuera de micrófonos que también en mayo, ¿vale? como que es clave para usted ese mes. Pero, ¿qué opinión le merece el gobierno de doña Laura, la gestión que ustedes hicieron? ¿Hay elementos sustanciales para que usted como ministro y doña Laura como presidenta puedan rajar en el tema de seguridad en esa gestión? Mire, creo que esta etapa es un borrón y cuenta nueva. Empieza una nueva historia totalmente distinta. Incluso hay algún dato estadístico que puede hacer una analogía entre una época y otra. Es el que contábamos casi con 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy lo que yo debo decir es que, si bien es cierto, la estadística en materia de homicidios puede ser muy semejante, el fenómeno criminal que está detrás de esa estadística es totalmente distinto. Hace aproximadamente 10 años habían todavía un nivel cuasi artesanal en el comportamiento y la conducta de los grupos criminales que operaban en Costa Rica. Hoy los vemos como brazos extendidos de una criminalidad transnacional que nos está importando a Costa Rica a través de esos grupos, formas y patrones y conductas criminales que no eran propios de Costa Rica. De ahí que el sentido de alarma social se corresponde con ese nuevo ejercicio de la violencia que rompe los parámetros clásicos en que este fenómeno se venía dando en nuestro país. Entonces estamos ante un reto, que hay una transnacionalización de la delincuencia que está teniendo impacto en Costa Rica, que está haciendo un brazo operativo de la criminalidad de muchas de las bandas que hoy tenemos, y el caso del sicariato es quizás el elemento más evidente de ello. Es el brazo armado de los grupos criminales que además nos generó una especie de explicación paralizante del fenómeno. El sentir que los sicarios son solo operadores en la lucha entre bandas criminales. Esto generó cierto apaciguamiento, cierta idea de que es un problema entre ellos, es un problema que opera en un espacio de la dimensión social muy distinto en el que uno se mueve. Sin embargo, todos los estudios de criminología aplicados a este fenómeno son claros en señalar que una cosa es la fase inicial y otra cosa es la fase de consolidación y apropiación y dominio territorial de unas determinadas zonas del país, en donde estos grupos sustituyen a la ley del Estado, la ley que emana del Estado de Derecho, e imponen su nueva ley. Primero, como lo hemos dicho reiteradamente, apropiándose monopólicamente de la totalidad de actividades ilegales,
pero luego cobrando un impuesto, una especie de impuesto en nombre de la violencia para que las personas no la sufran a cambio de ese tipo de peajes. Para cumplir esta primera intervención en que le consultó sobre su llegada al ministerio, ¿tuvo usted toda la libertad? El presidente le dotó de toda la libertad para escoger su equipo. ¿Fue una condición que puso usted para asumir el Ministerio de Seguridad? Porque las dos personas anteriores que habían, don Jorge Torres, con vasta experiencia en ADIS, y don Daniel Calderón, también muy reconocido en el área policial, no fueron considerados. O sea, usted tuvo como una de sus condiciones el llegar con su equipo, con su gente, para poder hacer una buena gestión, o por lo menos para estar bien confortable en el ministerio. Bueno, esta misión que me encomendó el señor presidente no tuvo de parte mía ningún condicionamiento. Sí le indiqué que una condición de éxito, o sea, un escenario de éxito, era poder cambiar o operar con un equipo que trabajara en los mismos sentidos estratégicos, porque disponíamos de muy poco tiempo y que la idea era empezar a trabajar de inmediato. Entonces el señor presidente fue muy anuente, me dijo, mire, proceda usted a proponerme a sus mandos viceministeriales una vez que me propuso la idea de asumir yo el cargo. Fue casi la segunda intervención por parte del, bueno, en ese caso que usted acepte, propóngame usted entonces los mandos ministeriales que considere convenientes. Siempre en esto hay que hacer análisis de seguridad, filtros. Claro. La llegada de este tipo de puestos pues requiere una serie de aseguramientos de información que siempre son importantes, no solo frente a nosotros, sino también para garantizar la mejor idoneidad. En ese sentido, pues me congratulo de que don Manuel Jiménez Steller también haya aceptado y que desde el Poder Judicial haya dado ese paso al frente, donde el país más lo necesita a él, que es a cargo del Viceministerio de Unidades Especiales. Don Manuel, para poder ser exitoso en esa lucha y ese frente de trabajo de cara al crimen organizado, no solo va a tener el centro neurálgico de la actividad policial en esta materia, que es la Policía de Control de Drogas, sino amparada y reforzada por la Policía de Fronteras, el Guardacostas y la Sección Aérea. Con esto estamos cubriendo, digamos, el perímetro de aseguramiento territorial necesario. Además, las operaciones de la PCD vienen siendo reforzadas por todas las unidades de choque del Ministerio de Seguridad, la Dirección de Unidades Especiales, el DUE, también queda a su cargo, y esto hace que entonces el poder de fuerza policial asignado a estas misiones pues tenga un componente técnico importante. Claro. Y el otro gran elemento de ayuda para este trabajo operacional ante esos grupos de criminalidad organizada es la incorporación de la DIPOL, que es la Unidad de Inteligencia Policial dentro del Ministerio de Seguridad, para poder lograr ese resultado. En paralelo, don Eric Lacayo asume lo que es el Viceministerio de Unidades Regulares, que son las unidades de fuerza pública, que esencialmente tienen por meta ser auxiliares de las operaciones que hagamos en relación al crimen organizado, pero el gran frente de aseguramiento de los espacios en donde se mueven los habitantes a efectos de poder ejercer libremente sus derechos, y en donde el principal actor que tenemos de frente es la criminalidad común, la delincuencia común. En ese sentido, también la necesidad que en este espacio podamos contar con tribunales de flagrancia que son muy exitosos para ese enfrentamiento de la criminalidad común. Por otra parte está el viceministro administrativo, don Agustín Barquero. Recordemos una frase histórica que dice que a veces las batallas se ganan por heroicidad, pero las guerras por logística. Es decir, si no hay el suministro de los dispositivos y herramientas de trabajo necesarias para desplegarse sobre terreno, muchas de las operaciones que tendremos planteadas y bien organizadas no se podrán finalmente materializar. Entonces, el elemento administrativo no es solo un facilitador material como una especie de almacén, no, es la sincronización de la actividad administrativa a las necesidades policiales para generar un buen resultado. Me lleva usted a preguntarle, o me hace recordar, una conversación que tuvimos en Café y Palabras, en el programa de radio. Ni le pasaba a usted por la cabeza ser ministro de Seguridad, regresar. Pero recuerdo, no se me olvidó porque me pareció muy acertada la referencia, donde usted decía que un ministro de Seguridad
no puede estar atiborrado de cuestiones administrativas, que es mucho el detalle de inteligencia y estrategia que tiene que tener. Y en ese programa me decía usted que usted pensaba que se le había recargado de más al Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Gobernación y que debería separarse. Y yo le hacía la referencia que el Ministerio de Gobernación existe, está en la ley General de Administración Pública, entre los 17 ministerios, ahí está. ¿Sigue pensando igual? ¿Le ha propuesto usted al presidente sacar esas funciones del Ministerio de Gobernación y dejar el Ministerio de Seguridad Pública solo en temas de seguridad? Bueno, hay algunas iniciativas que están siendo consideradas y que van en esa línea de reacomodos, porque uno pensará, bueno, ¿por qué el ministro de Seguridad tiene que resolver sobre el tipo de papel que usa la imprenta nacional? Es decir, y un momento tan crítico país. La Dirección de Migración sí es un escenario crítico. Recordemos que en este fenómeno de transnacionalización de la delincuencia, mucho tenemos que hacer en el frente migratorio para reforzarlo y hacer de Costa Rica, hacer del sistema migratorio costarricense un sistema que se una a la protección nacional y la seguridad. Pero sí hay dependencias que definitivamente por su propia naturaleza no está directamente en el mundo de la seguridad pública. Creo que son ideas para ser reconsideradas en voz alta y someterlas justamente a consideración tanto del señor presidente como de las autoridades políticas correspondientes. También recuerdo que en alguna ocasión, cuando fue ministro por primera vez, usted hacía referencia, por ahí lo apunté acá, y lo leo literalmente: nunca hemos tenido tantos policías como en este momento, y somos el país de América Latina que posee porcentualmente el mayor número de jueces. Hacía usted esa referencia en aquel momento, llamando la atención de que el problema no estaba ni en los jueces ni en la cantidad de policías. ¿Sigue pensando igual? El problema de la inseguridad es un tema cualitativo más que cuantitativo. Recordemos que muchas veces cuando se hace el patrullaje policial, si no es diseñado con técnica policial, es presencia espuria, presencia que se pierde en sí misma. El arte ahora en la presencia policial, y en eso está trabajando don Eric Lacayo como una meta principal de trabajo, es asociar el recurso humano policial y su presencia a las áreas en donde el ciudadano lo requiere más y a las áreas en donde la criminalidad más actúa. Son Te pregunto porque el ciudadano le quiere más policías, ¿verdad? Claro, y estamos haciendo un gran esfuerzo con el número de policías que tenemos al día de hoy. Pero recordemos que para lograr asociar una necesidad del servicio policial con los recursos existentes, se hace mediante estudios de mapas de criminalidad en donde usted normalmente ubica en un espacio territorial cuáles son las zonas, primero en donde los ciudadanos muchas veces reclaman mal la policía. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo trabajaba en seguridad comunitaria y nos reuníamos en un barrio y hablábamos con la gente y le hacíamos esa pregunta: ¿dónde sienten ustedes que la necesidad policial puede ser mejor cubierta acá en el barrio? Veíamos una diferencia entre el planeamiento puramente policial y la necesidad del ciudadano. Por ejemplo, desde un escritorio a veces se ubicaba la presencia policial en las zonas en donde había lotes baldíos, que era, desde el punto de vista de la técnica policial, ese era el lugar especial en que podía actuar un delincuente. Entonces la presencia policial estaba ahí. Pero cuando usted hablaba con la comunidad le decían: no, yo quiero que la policía esté cuando mi esposa llega del trabajo en su bus y que ella sienta la seguridad de que puede caminar hasta la casa y no le va a pasar nada. Quiero la seguridad cuando mis niños al mediodía salen de la escuela y tienen una ruta aquí al barrio. Entonces de pronto observábamos puntos en donde generaban mayor sensación de seguridad porque la gente se sentía segura por la presencia policial, y otros que eran los puntos críticos donde eventualmente podrían estar los criminales. Creo que hay que sintonizar ambas cosas porque son igualmente importantes. Volver a la presencia también policial en las paradas de autobuses, en donde muchas veces operan pequeños infractores de la ley, robándole a las personas sus mochilas o lo que ellos dispongan, pues es muy importante volver a hacer rutas seguras y estar donde la gente requiere más el servicio policial, así como donde la técnica requiera, que es más eficiente para contener la ola criminal. Don Mario, los homicidios dolosos son lo que definen en muchas ocasiones cómo es la seguridad de un país. Cuando yo le hacía referencia a usted de la administración de la presidenta Laura Chinchilla
sobre la cual podemos tener muchas diferencias. Yo tengo algunas críticas, pero en el caso de seguridad, no porque usted esté aquí presente, puedo decir que es de los últimos gobiernos es la gestión que mejor se ha hecho en el tema de seguridad, partiendo de las estadísticas que nos dan esos homicidios dolosos. Usted, cuando sale de esa administración, 2013, 2014, deja el país con 411 homicidios dolosos. Después de ese año, viene el 2014, el gobierno de Guillermo Solís sube a 477, ya para el año pasado, cifra récord en la historia del país en homicidios dolosos, 656 en un año. Y eso nos lleva a una tasa de 12,6 por 100.000 habitantes y pone a Costa Rica como uno de los países más peligrosos, con todo lo que representa eso como un eje transversal en turismo, en economía, en imagen país y demás. Ahora bien, en ese marco, usted lo planteaba antes, el sicariato causa 2/3 de esos homicidios. O sea, esos son números que están ahí y que inclusive hace que la inseguridad, desde el último estudio de la CIEP, UCR, tenga en esa encuesta de abril a la inseguridad como el tema que más le preocupa a los costarricenses. Algunos parten de la premisa de que se están matando entre ellos. Y entonces, qué dicha. Se están desapareciendo entre ellos los grupos organizados de este crimen organizado. Y parten de la premisa también de que, como se están matando entre ellos, hasta habría que dejarlos que sigan en eso. Eso es una exageración de algunos. ¿Cuál es la lectura que usted hace del peligro que enfrenta Costa Rica? Porque recuerdo también en ese programa que tuvimos en radio donde usted advertía, ya no de Colombia, sino de la migración del sicariato, de los narcotraficantes de México hacia el sur del continente. Hoy vemos un elemento geopolítico que nos está afectando tanto en el sur como en el norte. En el sur observamos que el proceso de paz en Colombia ha multiplicado por 5 las zonas de cultivo de la amapola, es decir, ha multiplicado por 5 la cantidad de droga exportable. Eso hace que por el corredor centroamericano, que anteriormente era simplemente ruta de paso hacia los mercados en que la droga se vendía a un más alto precio, se dejaran pequeñas cantidades en los países a los cuales pasaban estas rutas. En vez de pagar con dinero, se pagaba con droga. Y esas eran pequeñas cantidades que se tenían que colocar en el mercado local. Hoy en día, esta proliferación de la cantidad de droga ha generado 2 fenómenos paralelos. Se sigue manteniendo la ruta de tránsito a través del corredor centroamericano, pero se añaden dos fenómenos nuevos. Somos lugar de destino de mucha de la coca producida en Colombia, que está diseñada para ser vendida en Costa Rica, y también utilizamos la plataforma costarricense para utilizar nuestra capacidad exportadora a llevar droga a terceros mercados. Entonces hay una triple dimensión del fenómeno que ha venido increciendo y que se viene extendiendo en esta magnitud. Por otra parte, el factor del norte es que los carteles mexicanos han empezado un proceso de apropiación de las rutas en las cuales se transporta la droga para lograr aumentar su rentabilidad. Entre menos manos pasen, a menos personas hay que pagarle, a menos organizaciones, y por lo tanto este proceso de expansión de los carteles mexicanos al sur a veces no aparecen con el nombre directo, pero empiezan a generar alianzas con carteles intermedios, que se habla de carteles hondureños o hondureño-guatemaltecos. Bueno, en el fondo son simplemente brazos extensivos de estos carteles mexicanos haciendo valer su dominio al sur de México. Y es cuando nos empiezan a llegar a nuestro medio y empezamos a detectarlos porque utilizan los mismos patrones de comisión delictiva que utilizan en esos otros países. Es ahí donde sentimos la llegada de estos grupos y de cómo su presencia se va dando en el territorio nacional bajo esa misma lógica de apropiación territorial. Empiezan a expulsar a los grupos preexistentes y empiezan estas guerras entre bandas fratricidas en donde unos pretenden eliminar la totalidad del adversario o disciplinar la disidencia dentro de la organización mediante el uso del homicidio ejercido por sicarios.
Entonces, ante esta nueva fenomenología criminal que arriesga la operatividad de nuestro Estado de Derecho y que de pronto vemos un fenómeno que también arriesga el ejercicio de las libertades públicas, también tenemos que advertir que el fenómeno no se quedó solo en la lucha entre las bandas criminales, se expande también al uso de, como mecanismo de armado para garantizar los préstamos gota a gota, que extorsionan a las personas y los convierten en esclavos patrimoniales en virtud de la deuda que adquirieron ante estas organizaciones. Entonces, el uso del sicario no se quedó ya ya lo estamos viendo, no se quedó solo la lucha entre bandas, sino que hoy ya lo vemos que es extensivo a otras actividades criminales y que representan un reto para nuestro país. No, y que sin duda en algún momento podrían, como ya se ha visto en algunos casos, ir permeando al poder político, que también es otro espacio. Es un factor de riesgo. Donde el narco intenta involucrarse. Este año, según los números, es el año que más exponencialmente puede ponernos en un punto más crítico de estos homicidios culposos, entre 800 y 900. O sea, lo que usted está recibiendo realmente, como se dice popularmente, es una papa caliente, a sabiendas de que la experiencia suya y el trabajo que se hizo en su primera gestión, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, dio buenos resultados. Hay algunas cosas que se dejaron de hacer de aquello que se hizo entre el 2011 y el 2014, cuando Mario Zamora era ministro de Seguridad, que se dejaron de hacer en los 8 gobiernos del PAC o en la actual administración, se han dejado de hacer. Observo espacios de mejora, por ahora no nos vamos a referir especialmente a ellos, pero sí hay espacios de mejora en que podemos construir nuevamente condiciones que al interno, al Ministerio de Seguridad y a lo externo, mejoraremos nuestra capacidad de respuesta, no es sin lugar a dudas. Y el presupuesto, también en estos días la misma presidenta Chinchilla hacía una crítica al presupuesto, decía que es muy difícil. ¿Lo piensa usted revisar? ¿Se lo planteó al presidente? Por supuesto. Sin embargo, porque sin recursos, claro, ante un crimen organizado que lo que le sobra recursos, es una carrera difícil. Así como hemos dicho que no podemos quedarnos cruzados de brazos ante ese fenómeno increciendo del sicariato, en materia de recursos, cuando me he reunido con nuestros colegas directivos del Ministerio de Seguridad, les he dicho que no podemos quedarnos en la espera de los recursos, que por más recursos que nos lleguen, eso no será la semana que sigue, no será en los próximos 15 días, hay procesos administrativos. Nosotros sí tenemos que reaccionar ya, instantáneamente, con lo que tenemos, maximizar su uso y dar una respuesta eficiente en este momento. Entonces uno desearía a veces poder contar con todas las condiciones antes de actuar, pero en este momento las circunstancias apremiantes en materia criminal hacen que no podamos estar en espera. Eso sí, tenemos que ser muy oportunos en saber cuáles son los recursos que necesitamos, las listas exactas, poder nuevamente con mucha técnica poder señalar dónde estarían las inversiones presupuestales más exitosas que ayuden a la policía a cumplir su misión. Pero ante los colegas dijimos, en este momento nuestro principal activo no es el presupuesto, es el coraje de nuestra gente, y sobre la potenciación justamente de la misión que tenemos como fuerza pública, pues sobre eso es que se harán y se están haciendo las primeras acciones. Y doy un ejemplo de hace pocas horas. Teniendo muy pocos recursos policiales, pero cumpliendo la orden de salir a hacer patrullajes, sorpresa y en puntos críticos, una unidad nuestra del GAO junto con unidades regulares de fuerza pública se estaban desplazando en el centro de Limón cuando se oye un tiroteo a distancia, y eso hace que nuestras unidades de policía se dirijan al sitio, y justamente se llega en el momento en que iba a darse una confrontación entre dos grupos armados. Alrededor de 7 personas estaban en un domicilio y había alrededor de 20 que estaban por atacarles con más de 10 fusiles, entre ellos AK-47, AR-15, y logramos confiscar también 10 armas de fuego 9 milímetros.
Bueno, esa intervención oportuna de la fuerza pública con los recursos que hoy disponemos hizo que hace pocos días no amaneciésemos con 7 o 8 personas víctimas de homicidio a través de este enfrentamiento entre grupos armados. Pudimos intervenir a tiempo, las personas fueron presentadas ante las instancias judiciales, pero eso demuestra que vamos a seguir rutas de trabajo y que la misión que tenemos es actuar al máximo con lo que disponemos. Porque se está discutiendo en la Asamblea Legislativa tanto los 4 proyectos que presentó el Ejecutivo como los que han sido iniciativa del presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y del fiscal y del mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Aguirre, llevan largos trámites. Pueden colaborar mucho en estos temas. Pero usted como ministro de Seguridad no puede esperar a que esa discusión en la Asamblea Legislativa, que por más rápida que sea, llevará un buen tiempo, sino que tiene que actuar con los recursos que tiene. Exactamente. Ahí siente usted algo de la estrategia que tenga que afinar para que esos recursos sean lo suficientemente poderosos para poder disminuir la inseguridad nacional. Lo primero es que ya hemos tenido nuestros primeros encuentros de trabajo con la Fiscalía, con la Dirección General de la Fiscalía, con la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, y eso nos crea una expectativa de trabajo conjunto muy importante. Creo que la unificación de fuerzas policiales en función del Estado de Derecho y el cumplimiento de nuestra ley penal es la mejor garantía de éxito que tenemos. Entonces se han creado los puentes operacionales, incluso nos saltamos hasta las reuniones de cortesía, de presentación. Nuestra primera reunión fue de trabajo sobre terreno, ya tenemos operaciones que incluso en este momento ya se están llevando a cabo de manera conjunta, OIJ, Fuerza Pública, en determinados lugares. Esto abriga justamente la esperanza de que el faltante de recursos de uno sea apoyado con recursos de otro y al final logremos una fuerza de trabajo. Coordinación entre los poderes para combatir el crimen Digo organizado. que una de las mejoras de coordinación se logra justamente con la incorporación a nuestro seno de trabajo de don Manuel Jiménez Steller, que ha sido fiscal adjunto de Limón, que ha tenido un escenario de trabajo ante muchos de los grupos criminales más peligrosos y que tienen más influencia en el país. El hecho que él esté hoy con nosotros desde el Ministerio de Seguridad y esté a cargo de unidades sensibles de la policía que pueden tener un gran éxito en este tipo de misiones que estamos ahora implementando, junto con el apoyo de OIJ y Ministerio Público, pues augura, por lo menos para el país, que los mejores esfuerzos se estén realizando en favor de la gente. En el periódico La Nación, en esta semana, creo que fue a principios, una entrevista que le hicieron, usted decía que la reincidencia no es el disparador de la hora del crimen, que no son los reincidentes, algo que el ciudadano maneja con mucha frecuencia e inclusive el tema mal llamado de las golondrinas, donde la gente piensa que ha aumentado la inseguridad porque se libera a mucha gente. ¿Tiene que ver esto con el tema de la reincidencia o realmente el tema de la liberación de las famosas, entre comillas, golondrinas, como se le ha llamado popularmente, es lo que está provocando también grado de inseguridad? Le pregunto porque también hay una mala interpretación de pasarle la mano al Poder Judicial cuando en muchos casos quien tiene las potestades, si usted lo conoce bien, de liberar a muchos presos de acuerdo a lo que establece la ley, con una tercera parte de la pena, con la mitad de la pena. Muchas de esas decisiones no las toma la Corte Suprema de Justicia, las toma el Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, y se le pasa la factura a la Corte Suprema de Justicia cuando es el mismo Poder Ejecutivo el que lo libera. Sí. Aquí hay un fenómeno más que cuantitativo, cualitativo. Ha habido actos delincuenciales especialmente emblemáticos que generaron una gran alarma social con personas que cumplían de manera temporal penas alternativas a la cárcel. He hablado con don Gerard Campos, están ellos haciendo un magno esfuerzo
Déjeme decirle que de las últimas administraciones, lo que hoy está pasando a cargo de justicia es sumamente significativo. La reorientación estratégica que está haciendo Adaptación Social para mejorar su calidad. El propio ministro fue quien denunció que no habían criminólogos en el Instituto de Criminología. Es decir, entonces, ¿qué podemos esperar del análisis final de muchas de estas valoraciones? Hay que mejorar las capacidades cualitativas que determinen que alguien, cuando regresa a la sociedad, no va a ser elemento reproductor de violencia. Por otra parte, el tema de la causa. Recordemos que los homicidios son ejercidos principalmente por sicarios, y usted dio un dato muy significativo del número de homicidios ejecutados por sicarios, pero además, si analizamos la totalidad de personas relacionadas con sicariato, observaremos que el 80% de esas acciones de sicariato normalmente son desarrolladas por un núcleo central de un 20% de las personas relacionadas con... Hay una especie de regla 80-20. Bueno, este grupo sobre el cual la inteligencia policial nos indica que es el grupo más peligroso porque ha desarrollado habilidades profesionales para el ejercicio de las acciones violentas que hacen, es donde sentimos que tenemos que mancomunar esfuerzos, donde no solo la inteligencia policial, sino también la sapiencia judicial a la hora de aplicar medidas, y por supuesto el Instituto de Criminología, los tomen como relevantes, porque esto implica que hay una alta posibilidad de que esa persona pueda ejercer acciones homicidas, aún en el caso de contar con una pena alternativa. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo de mejora de los recursos técnicos que manejamos, tanto a nivel del sistema de adaptación social, que también requiere muchos recursos, como de la valoración en sede judicial. Creo que el hecho de este puente de comunicación que hoy tenemos con el OIJ y el Ministerio Público hará que porque decíamos, ¿cuál va a ser el valor agregado de don Manuel con nosotros? Bueno, no solo es ese punto de contacto, es que mejore nuestra capacidad de presentación de información ante las sedes judiciales. Es que en la conferencia de prensa del miércoles pasado, el presidente le dice a usted que si ya todas las aves, no usa la palabra golondrina, usa otra palabra, otra ave, si ya todas están en su nido. E inclusive se define, no sé si es usted o el presidente, no recuerdo bien, como carroñeras, aves carroñeras. Aves depredadoras. Sí. Tenía yo en mente en ese instante el tema del sicariato. Y al lado suyo está el ministro de Justicia, que es el responsable, al final de cuentas, de liberar o no liberar a muchos de estos. De acuerdo. Entonces ahí también es un tema de coordinación del Poder Ejecutivo, porque es injusto que cuando se liberan se le diga que es la Corte Suprema de Justicia o que son los jueces los que están liberando a gente que está privada de su libertad. Eso es una tarea que le corresponde al Ministerio de Justicia, y que Adaptación Social velará porque estén trabajando, porque estén estudiando. No todas necesariamente tienen que ser aves carroñeras, como se dijo en esa conferencia de prensa. Bueno, de hecho, la primera reunión con el ministro de Justicia logró 3 acuerdos. El primero de ellos no solo es mejorar la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, el intercambio de información, pero muy especialmente la acción conjunta que hicimos el sábado pasado, en donde unidades de fuerza pública junto con policía penitenciaria nos dimos a la tarea de hacer una fiscalización operativa sobre terreno para analizar la utilización del uso de brazaletes y ver el nivel de eficiencia con que operaba el sistema. Debo decir que esa primera operación nos acredita que el 100% de las personas con disposición de brazalete estaban en sus domicilios y la medida se estaba cumpliendo. Lo importante de esto es que generamos por primera vez, y no existía anteriormente, para evitar esos casos en que alguien utiliza una medida alternativa a la cárcel, como es el brazalete, pero además delinque, generamos un sistema de asocio de información en donde cada unidad de policía de fuerza pública está recibiendo la lista de la totalidad de personas que en su jurisdicción policial tienen asignado el brazalete y deben estar en un domicilio concreto. Entonces, en las labores de vigilancia y patrullaje preventivo que hace la fuerza pública, ahora vamos a poder visitar y constatar e informarle a justicia
cuando alguna medida de estas no se cumple. Don Mario, en el programa de Café y Palabras, recuerdo que tocamos el tema de la marihuana. Repito, cuando usted no tenía todavía ni por su cabeza le pasaba volver a ser ministro de Seguridad, y usted en el programa decía que la marihuana es el ingreso a otras drogas, ¿verdad? Inclusive usted hablaba de que no le encuentra sentido al uso del apellido recreativo y que induce al ingreso a consumo y a la venta en el mercado de otras drogas. La vicepresidenta de la República, hoy ministra de Salud, ha dicho también en esta semana que es urgente la aprobación de esa ley que está presentada en la Asamblea Legislativa para el uso recreativo de la marihuana. ¿Ha conversado usted al respecto con la vicepresidenta y ministra de Salud? Porque a leguas son dos posiciones totalmente diferentes. Y usted como ministro de Salud llamaba la atención en Café y Palabras del peligro de liberar el consumo de la marihuana. Mire, en este tema en que el proyecto está en curso y tiene muchas perspectivas y posibilidades de aprobación, recordemos que este tipo de medidas son como un cuchillo, es decir, pueden servir para matar en el campo de batalla o también para salvar la vida en un escenario quirúrgico. Entonces, el arte es cómo se ejecutan, dentro de qué parámetros técnicos se puede aplicar una medida de estas en el dado caso de aprobarse. Creo que el caso de Uruguay, en donde los puntos de venta de este tipo de productos es en farmacias y bajo la doctrina de un seguimiento de las personas consumidoras y como una forma de eliminar la presencia de grupos que las venden en la calle, es un elemento a considerar. Y yo en este momento estoy muy abierto en esa línea de consideración, primero porque es una posición del Ejecutivo, pero en segunda instancia señalar que hoy tenemos que hacer los análisis técnicos desde el punto de vista de cómo se aplicaría una medida de estas que no signifique una pérdida de control por parte del Ejecutivo de las farmacias, de un mercado. Exactamente. Te digo porque en Países Bajos se hacen unos coffee shop que hay, y la policía, porque se pone muchas veces, así como Uruguay, se pone mucho el ejemplo de Países Bajos, y resulta que en Países Bajos la policía está muy preocupada porque ha sido una proliferación de pandillas y organizaciones delictivas alrededor de esa libertad que se ha generado de las drogas. Y la primera que se hizo, la liberación, fue con marihuana y con hachís, y después siguieron promulgando otras. Y usted como ministro de Seguridad, me imagino que ese tema le debe preocupar mucho. De hecho, en algún momento cuando estudiaba en Europa, hice se llama Interrail, es la posibilidad que uno puede usar durante un mes los trenes con un tiquete. Y cuando en ese recorrido por distintos países tuve la oportunidad de conocer a Ámsterdam, al hacerlo solo Ámsterdam y ninguna otra ciudad del entorno, en ningún otro país, eso generó un efecto llamada a que todos los grupos que se dedicaban a la comercialización, entonces recuerdo que cuando uno transitaba por las calles en Ámsterdam, no solo estaban estos coffee shop que vendían legalmente droga recreativa o marihuana, sino que había una cantidad enorme de personas afuera vendiendo drogas ilícitas y las portaban y las exhibían. Entonces uno observó que el efecto no fue disuasorio para la acción de las bandas. Ese fue el primer país que hizo ese paso. Hoy tenemos experiencias en Estados Unidos, en algunos sectores también de América Latina que se han sumado a la causa. Uruguay me parece a mí que por muchas características debe ser un caso en que analicemos cómo se dio en Uruguay, porque es una sociedad que guarda características muy parecidas a las de Costa Rica, es una democracia muy parecida a la de Costa Rica, tiene un sistema de salud muy potente, muy parecido al de Costa Rica, y el arte es ver el ejercicio del control de la actividad. Recordemos que aquí nuevamente decía, es el cómo se hace, ese es el factor central. Sí, pero entonces va a tener que conversar usted con la ministra de Salud sobre el tema. Me imagino que debería ser un tema, porque las drogas, usted lo acaba de plantear durante el programa, el narcotráfico, las drogas, el negocio alrededor de las drogas es uno de los problemas mayores que tenemos en temas de seguridad. Y hasta qué punto liberar el consumo de drogas, en este caso la marihuana, va a generar una salud psíquica
más amplia en una sociedad, que también es un problema de seguridad que ustedes investigan mucho, el tema psíquico, ¿verdad? Recordemos que en nuestro país ya por parámetros incluso constitucionales el consumo está permitido. Es decir, el escenario del consumo, las personas hoy pueden consumir marihuana y si es para uso personal, eso ya no es delito. Entonces sería la productividad. Exactamente, es el elemento de la fase de comercialización. Entonces, que sea por vías legales y no ilegales. Uno preferiría que a nadie se le ocurra y que el programa DARE lo volvamos a activar y que la gente le diga no a las drogas, pero si se trata del consumo, vemos que uno de los ductos por los cuales está llegando esta droga al consumidor que legalmente puede consumir es mediante los grupos de criminalidad organizada. Y en el caso de Uruguay, el ejemplo exitoso es que logró un ducto controlado vía farmacias que funcionan con regencia, con un montón de características que aseguran que la medida realmente logró... Es una visión médica, lo que quitársela... no, es para uso recreativo, pero con una serie de elementos valorativos en el momento, en la sede de la farmacia, que hace que no sea... Es un elemento intermedio, por así decirlo, a diferencia de Estados Unidos, en donde se puede vender en un supermercado o en una tienda especializada al tema. Creo que la experiencia uruguaya debe ser orientativa en este momento. Las mafias aprovechan en Europa, en Países Bajos y en Bélgica, los puertos de Rotterdam, y aprovechan Amberes que tienen tolerancia sobre esas drogas blandas. Pero lo que he estudiado al respecto dice que el tejido social ha sido infiltrado y que cada vez es más violenta este tipo de bandas. Hablando de puertos, resulta que nosotros también tenemos la errónea perspectiva de que somos un puente de paso de la droga, que el costarricense casi no consume droga, sí. ¿verdad? Y entonces que somos un puente de aquí, porque viene de Colombia hacia los Estados Unidos, que es un muy buen mercado, y ahora usted nos contaba de México hacia el sur, pero resulta que ya nosotros tenemos la experiencia de una gran cantidad de importación, la palabra importación entre comillas, de droga hacia Rotterdam. Son cantidades enormes, muchas veces en La Piña, en containers, y que son detenidos en Rotterdam. Otro tema que también afecta mucho a Países Bajos, Europa, es el turismo que provoca ese consumo de drogas recreativas. Su opinión sobre los dos temas, ya no solo somos puente hacia Estados Unidos, sino también hacia Europa. Y le agrego algo, un fiscal colombiano en el programa de radio también hace algunos días me decía que el error más grave es pensar que solo somos un puente, que eso en algún momento lo pensó Colombia, y que la droga y las mafias de la droga llegan para quedarse. Eso lo hablábamos hace un ratito al inicio de la conversación, cuando hablábamos de ese triple fenómeno de ser no solo país de recorrido de la droga por nuestro territorio, sino también plataforma de reexportación a terceros mercados y destino final de mucha de esta droga por nuestra capacidad adquisitiva. Y el hecho de haberse multiplicado por 5 las zonas de cultivo en Colombia ha generado este elemento de necesidad de ubicación de nuevo producto en nuevos mercados alternativos. Entonces sí, en esa línea es parte de la estrategia que también debe ser en esos 3 frentes, que cada una reporta una estrategia distinta, no hay duda. Nosotros tenemos varias instituciones dedicadas a la investigación de la droga y a veces no se le da la importancia del caso. El ICD es una institución, ahora que usted hablaba de la geopolítica, ¿verdad? Y de los focos donde deberíamos estar concentrados, el ICD tiene mucha información muy importante de cuáles son los focos de mayor consumo y de mayor inseguridad producidos por la droga. Ahí hay una base de datos, ¿cómo es que dicen ahora? Una data fundamental. Sí. Yo quisiera indicar que una de las esperanzas que abrigamos en este inicio de la etapa de trabajo que nos asignó el señor presidente es justamente poder incorporar no solo la data, sino la analítica de esa data a las políticas operativas que va a llevar a cabo el Ministerio de Seguridad para ser más eficientes en esta misión.
El ICD creo que jugará un papel clave en este proceso de retoma de la seguridad, no solo porque nos permite administrar bienes incautados al narcotráfico y ser una fuente de recursos en un momento crítico que requerimos la alianza para que nos lleguen más recursos al ministerio, sino que el estudio técnico que nos puede proveer el ICD para mejorar cualitativamente el desarrollo de nuestras operaciones, no solo reactivas, sino esencialmente preventivas, porque no hemos tenido chance de hablar la recuperación del campo de la prevención, que sí queremos hacer de forma muy sentida. Es decir, volver al programa DARE a nivel de las escuelas, que podamos tener ahí un reforzamiento de los valores que deben acompañar las luchas contra la criminalidad. El programa Polcepaz también, que era muy importante, ¿verdad? Es la política, digamos, desarrollada en este momento la Contraloría General de la República, y es parte de las reuniones de carácter técnico interinstitucional que me aguardan sostener, es el tema de generar una política pública de seguridad que pueda servir de esa hoja de ruta en este campo tormentoso en el que nos estamos desenvolviendo en este momento, precisamente para no perdernos en medio de la tormenta. Cuando hablábamos de los recursos, se me olvidó un tema que fue importante en aquella primera gestión que usted tuvo como ministro de Seguridad, que le vino a dar muchos recursos al ministerio, que era el impuesto para las sociedades en efecto. Donde usted mostraba en radio, cuando hablamos, mostraba preocupación porque habían sido desviados muchos de esos recursos. En efecto. De esa recaudación para otros temas de la hacienda pública cuando tenían un destino específico. ¿Ha conversado ya con eso, con el Ministerio de Hacienda y con el presidente, la necesidad que el 100% de esos recursos sean para seguridad nacional? La primera tarea que hemos hecho esos primeros días es identificar los proyectos de ley, dónde están presentados y en efecto están ya en corriente legislativa. Permitirían, en el caso de el impuesto de sociedades, que regrese a su modelo original y ser como un aprovisionador de recursos para nuestro ministerio. En segunda instancia, también los fondos que con la ley de migración también se han venido cobrando, igual en materia de trata, en donde hay un fondo, el fondo de trata también es de varios millones de dólares, que hoy está destinado esencialmente a la lucha contra la trata, pero sentimos que al menos por 2 años esos recursos sí deberían ser trasladados al ministerio para generar el soporte de uso de adquisición de recursos críticos que hoy necesitamos. Estamos justamente en esos escenarios de valoración. Se está haciendo el presupuesto 2024, debe ser presentado antes del 28 de mayo y tenemos una labor titánica en nuestros equipos administrativos. Y recuerde que hablaba hace un rato de la necesidad de contar con la logística necesaria que nos garantice el desarrollo de operaciones en la calle, operaciones sobre terreno. Y en esa línea de trabajo hoy están nuestros equipos administrativos. Y activar con todas sus potestades al Consejo Nacional de Seguridad, que ha estado muy dormido en los últimos años en este país. Lo incorpora la Ley General de Policía y creo que puede ser un instrumento estratégicamente brillante. Y sobre todo porque reúne también autoridades que no son del Ejecutivo, en donde también podemos tener. Hoy hemos tenido y sostenido reuniones de carácter técnico operativo con esas contrapartes, pero la definición de los parámetros estratégicos con los que vamos a movernos, por supuesto que hacen interesante que se pueda convocar, y quizás lo vamos a tener dentro del radar de trabajo, esta instancia que es aglutinadora, máxima en un país que por decisión propia decidió no tener una policía nacional jefeada desde un solo mando. Por eso no tenemos un jefe de armas en Costa Rica, y este modelo democrático de pesos y contrapesos entre unas policías para con otras lo debemos preservar, pero nos genera el reto operativo de desarrollar operaciones muy coordinadas, combinadas, también entre fuerzas para lograr éxitos en favor de las personas. Mario, tiene usted un trabajo grande, pero a muchos costarricenses por su primera gestión nos da la esperanza de que mejoremos mucho en el tema de seguridad. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy yo el agradecido por este espacio de rendición de cuentas. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días a través de Ticavisión o en nuestro canal en YouTube, disfrutando Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Un abrazo.